Como le decía, tengo una tremenda invitada y para analizar la situación económica y de empleo también del país me acompaña la economista investigadora de la Fundación Piensa, Carolina Abaguat. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, César, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, también. Carolina, un día noticioso en lo económico. Ayer también, esta mañana el Banco Central informó que la actividad económica en diciembre cayó un 1%, cifra mucho peor que lo que se esperaba. Con esto el PIB de Chile habría retrocedido preliminarmente un 0,2% en 2023, un desempeño que está fuera de los pronósticos de un gobierno que se mostraba confiado en que la economía lograría escapar de la caída e incluso criticaba a los más pesimistas. Carolina, ¿cómo ve esta situación? Sí, la verdad es que es muy complicada porque efectivamente este dato nos decepcionó yo diría, a la mayoría de los economistas. Esperaba el consenso de mercado un 0,5% de crecimiento del IMASEC, finalmente se cayó un menos 1%, y lo más impresionante fue que fue algo transversal de casi todas las actividades económicas, con excepción de los servicios, que fue, la verdad es que algo como muy singular del transporte, del pasaje aéreo. Pero la caída fue bastante transversal. Luego de 2 meses de alza, pensamos que la economía había empezado a normalizarse, pero con este dato la verdad es que no es así y no logramos escapar efectivamente de una contracción económica el año pasado. Y los analistas, según el gobierno, decían que los más pesimistas, claro, hablaban de una caída de un 0,5% de la actividad, pero fue un 1%, o sea, es mucho, ¿no? Sí, la verdad es que es un IMASEC en particular muy malo, con un año en que se contrajo la actividad un 0,2%. El informe de finanzas públicas del gobierno del tercer trimestre, que es el último dato oficial que tenemos, apuntaba hacia una actividad que se iba a mantener plana. El año pasado, el último IPOM del Banco Central también sugería que el crecimiento iba a ser nulo, de 0%. Ya estábamos casi todos descartando esta caída y finalmente no pudimos escapar de ella. Carolina, voy a leer el detalle de lo que entrega el Banco Central sobre la caída anual del IMASEC y dice: el Banco Central detalló que la caída anual del IMASEC fue explicada por la producción de bienes y el comercio, resultado que fue compensado en parte por los servicios. En tanto, la disminución del IMASEC en términos desestacionalizados estuvo incidida principalmente por la minería. Si nos puedes profundizar un poco más al respecto de esta aclaración del Banco Central. Sí, efectivamente, habíamos venido de meses en que la minería de cierta forma se había recuperado. Lamentablemente en diciembre vuelve a caer. He estado leyendo algunas cosas que hablan sobre el tema de la ley del cobre. Recordemos también la ley del royalty que pasó el gobierno, que se basa en una actividad minera que tiene que andar bien. Los empresarios mineros, de hecho, son los menos pesimistas del país, claro. Y lamentablemente este dato nos trae malas noticias para el sector minero, que creíamos que de cierta forma era la esperanza. ¿Se puede hacer un paralelo de esto con el tema también del litio, con lo que está pasando? Sí, efectivamente. El precio del litio, la verdad es que se ha desplomado en el último año, ha caído más de un 80%. Ahora, este acuerdo que lograron hacer entre Soquimich y Codelco, de cierta forma, es una buena señal de un acuerdo público-privado, pero la verdad es que tenemos las principales reservas de litio del mundo y no podemos dejar que esto se nos escape de las manos. O sea, tiene que ser un foco de crecimiento, de aumento del crecimiento potencial del país e incluso también de un aumento de los ingresos de las arcas fiscales. ¿Ves un poco de soberbia por parte del Ejecutivo cuando... Esto hace 3 semanas, es reciente, el presidente pidió a quienes vaticinaban un desempeño negativo de la economía en 2023, decía como cautela, y que tenían que reconocer que estuvieron equivocados? Finalmente fue un portazo esto. Sí, y aquí creo que efectivamente el gobierno celebró de manera un poquito anticipada. Como te comenté, veníamos de 2 datos relativamente buenos, que venían sorprendiendo un poco al consenso de los analistas, pero... la verdad es que esto efectivamente fue un portazo en la cara. O sea, ya estábamos todos pensando en que la actividad se iba a mantener plana en 2023 y con esto vemos un comercio que sigue cayendo en un año que ha sido muy complicado, con una base de comparación muy dura, en una desaceleración que también es global, en el que Chile, dada, digamos, toda la liquidez con la que contaban las cuentas, en el marco de las ayudas del COVID, de los retiros de los fondos de pensiones, necesitaba un ajuste, pero necesitaba un ajuste tan brutal, es complejo. Y también ahora uno dice, pucha, después de los 2 datos positivos que habíamos visto, pensamos que la economía se normalizaba un poco, y ahora con esto, la verdad es que la normalización está un poco en duda, y también nos lleva a revisar un poco las proyecciones que teníamos de cara a este año.
Carolina, y el ciudadano de pie, muchas veces, un sector muy considerable se pierde con estos términos, es algo bastante técnico, pero las cifras y en materia económica estos últimos días no han sido muy alentadoras y tenemos también la cifra de desempleo que salió publicado ayer, que termina en 2023 con un 8,5%. Si nos puedes profundizar un poco esto y explicarlo con pera y manzana también. Sí, efectivamente el mercado laboral de Chile estaba muy holgado, como se dice. Con tasas de desempleo que durante el año 2023 y en línea con esta menor actividad económica subieron. Y la de diciembre en particular fue un 8,5%, lo que es 0,6 puntos porcentuales, es decir, más alto que el 7,9% de diciembre del año anterior. Esta cifra es mala, pero nos daba algo de esperanza, porque veíamos creación de empleo en 12 meses. Veíamos que las personas ocupadas subían, y subían tanto en el sector asalariado público, privado y los empleados por cuenta propia. Sin embargo, el aumento del sector asalariado público, claro, fue de todas maneras el más importante. Y eso también es una señal de alarma al final. En un gobierno que supuestamente tiene que contener el gasto, con un informe de ejecución presupuestaria de diciembre que nos mostró ingresos cayendo a doble dígito, cómo siguen los niveles de contratación a esos niveles. Exactamente, mira, las personas ocupadas aumentaron en 11,6% en comparación al último trimestre del año pasado, incididas por quienes se encontraban cesantes, eso es un 11,5%, y quienes buscaban trabajo por primera vez, 12,9%. Carolina, ¿ves tu responsabilidad política por parte de quienes están detrás de esto? Te digo yo, ministro de Hacienda, de Economía también. ¿Cómo influyen ellos en estos resultados? Yo creo que gran parte del mercado laboral, al final, ¿quiénes contratan? Contrata el sector público, contratan las empresas. ¿Qué necesitan las empresas para contratar, para meterse en algún proyecto de inversión, para aumentar la mano de obra o la dotación? Necesitan certezas. ¿Qué es lo que al final ha hecho que hemos estado 4 años embarcados en un proceso constituyente en que lo único que hemos visto es incertidumbre, más estas reformas que pareciera que después del triunfo del en contra en el plebiscito de diciembre, el gobierno de cierta forma se lo tomó como un triunfo y impulsa reformas un poco más radicales de las que uno pensaría que debería seguir impulsando, considerando, por ejemplo, que en el Senado no tiene mayoría y que es tiempo de llegar a acuerdos y avanzar en las materias que a las personas más les importan. Al final, la persona que más sufre con estas empresas que dejaron de contratar es probablemente el empleo menos capacitado, el empleo más fácil de automatizar, el empleo más vulnerable. Por supuesto. Sí. ¿Y qué te pasa a ti cuando escuchas declaraciones como las que dio el economista José de Gregorio y dice la economía chilena está en una senda de recuperación modesta? Es como muy... No sé, como que a lo mejor estamos leyendo los diarios diferentes nosotros. Mira, más que una recuperación, yo diría es un rebote desde un año que la verdad no podría haber sido peor. O sea, al final hay un término en economía que es un poco difícil de entender, pero que si vamos a calcular el crecimiento a partir de algo que es pequeño, entonces no es tan difícil crecer. Entonces, esto que a lo mejor José Gregorio llama como recuperación, yo diría más una normalización. Tenemos una baja base de comparación en 2023 y también a fines de 2022, lo que nos llevó a lo mejor a que el IMASEC de octubre y noviembre fueran positivos, pero no eran cifras para celebrar, para mi gusto. Preocupante, Carolina, y leyendo acá también cuando la tasa de desocupación se ubicó en 10,3% entre octubre y diciembre, en medio de la crisis gatillada por la pandemia del COVID-19. La crisis de la pandemia, lo que fue también el estallido social, ¿sigue repercutiendo en estos datos? Yo creo que eso ya es parte, ya quedó atrás en realidad. Mira, si vamos a mirar, ¿qué pasó en la pandemia? Digamos, mucha gente fue despedida y con todas las ayudas y toda la liquidez que entró al bolsillo de las personas, mucha gente decidieron salir del mercado laboral. Es decir, yo no voy a ofrecer más mi empleo porque con la liquidez que tengo, muchas mujeres que tuvieron que quedarse en la casa cuidando a los hijos, que estaban con clases telemáticas. Entonces, esto de a poco se ha ido normalizando, en el sentido, por ejemplo, que la participación en la fuerza laboral, es decir, las personas que o están desocupadas o ocupadas, buscan empleo, ha ido subiendo. Todavía está por debajo de los niveles antes de la pandemia.
Otra noticia relativamente también positiva es, por ejemplo, que la participación femenina laboral también se acerca a los niveles prepandemia. De todas maneras, mantiene una brecha muy importante con la masculina, pero todavía no logramos recuperar estas heridas que de cierta forma nos dejó tanto el estallido social como la pandemia en el mercado laboral. Yo quiero volver a algo que mencionaste anteriormente, y para quienes estén también entrando recién a esta transmisión, según el último reporte de ejecución fiscal, que hay que volver a ese tema, que es muy importante y que puede ser uno de los factores de este problema económico en el que estamos viviendo, que es la Dirección de Presupuestos de IPRES a diciembre del 2023, el margen de deuda brutal del gobierno central presupuestario consolidado en moneda nacional totalizó 11.091.283 pesos. Pesos. Es muchísimo eso. Representa el 39,7% del PIB estimado para el año. Entonces, deuda pública cierra en 2023 por encima de lo previsto por el gobierno y llega a 39,7% del PIB. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Yo sé que es difícil tener una fórmula mágica, pero bueno, quedan 2 años todavía de gobierno y responsabilidad política hay que ver cómo puede bajar un poco esa deuda pública también, porque cerró de muy mala manera en 2023, Carolina. Efectivamente, este informe de ejecución presupuestaria, como tú lo mencionas, César, nos muestra una deuda bruta que fue más alta que la que tenía publicada el gobierno en su último informe de finanzas públicas, y a la vez un déficit fiscal de 2.4% del PIB versus el 2.3% que supuestamente estaba proyectando el gobierno. Además, hace poco el gobierno proyectó, digamos, su nueva senda de convergencia al balance estructural, que es al final cómo ellos esperan que van a gastar y los ingresos que van a tener para cumplir esta meta de responsabilidad fiscal. Y el Consejo Fiscal Asesor, que es este ente que apoya al Ministerio de Hacienda, alertó que la verdad es que de convergencia fiscal bien poco. Este gobierno proyecta en adelante solo déficit fiscales, es decir, gastos más altos que ingresos, y que también eso nos puede repercutir a nivel país en la calificación crediticia. Ya nos advirtieron que nos pueden bajar la calificación de riesgo, y eso, si bien es algo que parece como bien intangible o bien abstracto, permea a todo el resto de las personas. El país a nivel soberano empieza a enfrentar tasas de interés más altas, eso nos permea a todos a la hora de pedir un crédito, a la hora de buscar trabajo, y lo que el gobierno, a pesar de que el crecimiento del gasto en el informe de ejecución presupuestaria es de alrededor de un 1% bastante acotado, hubo una caída en los ingresos fiscales brutal. Y eso está muy asociado a este muy pobre desempeño económico, y que al final yo creo que la forma de cierta forma volver a una senda de convergencia o a la responsabilidad fiscal más rápida es crecimiento económico. El crecimiento económico tiene una correlación demasiado fuerte con los ingresos fiscales. Carolina, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo. Estuvimos entonces conversando sobre estos datos del IMASEC de diciembre, que cayó con fuerza en 1%, y el PIB de Chile no habría logrado esquivar entonces el retroceso en 2023. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, César, que esté muy bien.